Vamos a mirar un poco en la palabra, en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 16. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado, pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Aquí vemos varios aspectos en esta porción de la palabra. Y vemos que aquí se habla de senderos antiguos. En esta porción de la palabra, esta palabrita antiguo viene del hebreo olam, que significa viejo, encubierto, escondido, perpetuo, eterno, desde la eternidad. Si ustedes observan, también habla de caminos. Dice, pregunten por el buen camino. Reflexionando al respecto, observo que Dios ha dispuesto unos buenos caminos para nosotros, un buen camino. Ese camino que Dios ha dispuesto para nosotros es un camino celestial, es un camino eterno, no tiene límite de tiempo, es para la eternidad. Y si Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo, entonces podemos concluir que esos caminos ya estaban establecidos desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ellos. Él nos crea a imagen y semejanza suya para que camináramos en ese camino que ya Él había establecido. Pero cuando el hombre peca, cuando nosotros pecamos, nos apartamos de ese camino que Dios ha trazado para nosotros, ese camino eterno, ese camino bueno, y por nuestra cuenta, ya todos lo sabemos, no podemos volver allí. Aquí Dios nos está enseñando a través del profeta que tenemos que preguntarnos por las sendas antiguas, ver nuevamente las sendas antiguas, cómo volver a esas sendas antiguas, porque ellas son el buen camino. Cuando nosotros pensamos en que nuestros hijos le pertenezcan a Cristo, amen al Señor, caminen con el Señor, tenemos que asumir que es nuestra responsabilidad de evangelizarlos a ellos. Nuestra casa es el primer lugar donde debemos evangelizar. Y cuando pienso en evangelizar, estamos hablando de traer el reino de Dios a sus vidas, el reino de Dios a nuestro hogar. Pienso que somos responsables de nosotros evangelizar a nuestra generación. Es nuestra responsabilidad como padres. Vamos a leer una porción que está en el libro de Jueces, capítulo 2, versículos 6 al 10. Vamos a leer en la Reina Valera revisada de 1995. Y dice, cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión, cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación. Por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová, ni la obra que Él había hecho por Israel. Yo me quedo un poco pasmada cuando leo este último versículo 10 y me preguntaba, ¿qué pasó aquí?
Venía el pueblo de Israel de ver todas las maravillas, todos los milagros, todas las proezas con las que Dios los sacó de la esclavitud, los llevó por el desierto y los llevó a conquistar una nueva tierra, la tierra donde fluye leche y miel. Y ellos conquistaron la tierra. ¿Qué pasó? ¿Por qué se levantó después una generación que no conocía al Señor? Y reflexionaba al respecto y decía, bueno, si era el tiempo de la conquista, es probable que los hombres tuvieran que salir a la guerra, a conquistar. ¿Quién se quedaba en la casa, al frente del hogar? Yo estoy aquí divagando, pienso, la mujer asumiendo dos roles, de padre y de madre. ¿Qué faltó allí? ¿Qué faltó en ese tiempo que esa generación se levantó sin conocer quién era el Señor? Dejémosla ahí en suspenso y luego volvemos a ella. Si nosotros nos venimos a nuestra situación actual, al día de hoy, y si hablamos de que somos responsables de evangelizar a nuestra generación, observamos que muchas veces eso no sucede así, tan fácilmente. Nosotros, como bien nos contaba o nos enseñaba ayer nuestra invitada, que fue Ceneris, fue una charla muy buena para nosotros como padres. Ella hablaba de algo muy cierto, y es que nos preocupamos por traer a nuestros hijos a la iglesia, nos preocupamos por orar con ellos. A veces le buscamos hasta una escuela cristiana porque queremos guardarlos de las cosas del mundo. Y eso no es nada, eso no tiene nada de malo, pero eso por sí solo no produce un efecto duradero en sus vidas. Y no establece cuál es el curso que su vida va a seguir, si es el curso que realmente Dios quiere para ellos. Esa era nuestra preocupación en cuanto a nuestros hijos. Ellos pequeños siempre son obedientes y, como hablábamos ayer, pues les gusta. A ellos les gusta venir a la iglesia. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder establecer en la vida de los jóvenes cristianos un camino, un curso, unas pautas que den como resultado que ellos amen al Señor Jesús? Y como consecuencia de ese amor que ellos encuentran, de ese enamoramiento que tienen con el Señor, decidan entregarle su vida en el área que corresponda para servirle. ¿Cómo podemos hacerlo? Y si volvemos al pasaje de las sendas antiguas y miramos un poco la historia de la cultura hebrea, porque tenemos que mirarla, Dios estableció esas sendas antiguas, como habíamos dicho antes, para inculcar ciertas cualidades claves en la vida de sus hijos, en la vida de nuestros hijos. Esas cualidades claves tienen mucho que ver, tienen que ver totalmente con el tema del día de hoy: identidad y destino. Identidad tiene que ver con quién soy. Aquí se está hablando implícitamente de valor. ¿Cuánto valgo yo? ¿De dónde vengo? Y destino tiene que ver con propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Yo creo que nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esas preguntas. Pero padres que están aquí en esta noche, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a responder esas preguntas. En el secreto del Señor tenemos que buscar cuál es el propósito con el que Él los trajo y encaminarlos hacia ese propósito. Encaminarlos hacia ese propósito, primero enseñándoles quién es el Señor y que ellos puedan amarle realmente. Identidad y destino son dos cualidades claves que Dios planeó
para que fueran impartidas y establecidas correctamente en la vida de todos nosotros. La respuesta a las preguntas que se hacen derivadas de esas dos palabritas van a determinar el curso de nuestra vida, el curso de la vida de tus hijos. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Voy a leer en la Reina Valera del 60. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si ustedes observan allí, hay una palabrita que dice acechanzas. Y yo me quedé reflexionando, acechanza. O sea que nosotros no solamente tenemos que estar pendientes de un enemigo que rodea por allí esa pelea con Satanás, sino que también tenemos que estar alertas contra sus acechanzas. ¿Y por qué acechanzas? Sabemos que Él no es omnipresente. Él no puede estar en todas partes. La población de la tierra se multiplica de manera casi que exponencial cada día. ¿Cómo hace? Allí están las acechanzas. ¿Y de qué manera esas acechanzas afectan a nuestros hijos? Dañando el mensaje que Dios tiene para ellos, que son una creación maravillosa, que Dios cuidó cada paso cuando estaban siendo formados en el vientre. Cada paso fue vigilado y cuidado por el Señor. Él con sus acechanzas va a distorsionar esa identidad que el Señor nos ha dado. ¿Cómo qué? Tú no vales nada, tú nunca serás nadie, tú nunca puedes hacer las cosas bien. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, el Señor responde. Yo soy una mamá que piensa que nunca oro lo suficiente. También, cuando nuestros hijos pasaban dificultades, la primera pregunta que yo me hacía es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué es lo que me falta por hacer? Pero el Señor es bueno. Y cuando nos sentábamos con ellos a hablar, a hacer el devocional, les hablábamos de las verdades del Señor, mostrándoles siempre que ellos fueron creados para la alabanza de la gloria del Señor. Siempre se los decía, y no es para que se llenen de orgullo, les decía, pero ustedes no son cualquiera. Ustedes fueron comprados a precio de sangre, y como tal, ustedes deben sentirse. Sin embargo, el enemigo venía con sus acechanzas y trataba de derrumbarlos. Había algo muy curioso, y creo que todavía lo hago, y yo les decía a ellos, todo lo que ustedes hagan en la calle, yo lo voy a saber. Yo creo que todas las mamás decimos eso. Pero yo les decía, no porque yo sea bruja, sino porque yo tengo un amigo que los ama a ustedes mejor que lo que los amo yo. Y todo lo que pase con ustedes yo lo voy a saber. Y siempre pasaba eso. Daniel se está riendo. Siempre pasaba eso. Y cuando oramos, el Espíritu Santo nos da discernimiento para entender cuándo esas acechanzas están haciendo daño en la vida de nuestros hijos. Recuerdo que una vez tuve un sueño. Yo he tenido muchos sueños con nuestros hijos, pero una vez tuve un sueño que me inquietó mucho. Yo vi a Daniel, que está aquí, en esa época estaba en su colegio, tirado contra el suelo,
con la cara llena de hormigas. Y yo decía, él está muerto. Le comenté a mi esposo y empezamos a orar. Yo esas cosas a ellos no se las decía. Y un día, por algo que aparentemente no tenía nada que ver con el asunto, creo que era una tarea, un examen, algo en el que a él no le había ido bien. Y ya yo iba a empezar a regañar, ya iba a empezar la cantaleta. Pero el Espíritu Santo me detuvo. Él estaba sentado en nuestra cama y yo estaba mirando lo que él había hecho mal. Y ya yo iba a empezar el río de pronto de crítica y de reproche, pero algo me detuvo y me quedé mirándolo a los ojos y le dije, a ti el diablo te está diciendo que tú no vales nada. Y él rompió a llorar. Él rompió a llorar y se deshizo en llanto y empezó el Señor a hablarme y yo a darle palabra. Por eso nosotros padres tenemos que estar alertas. El enemigo anda como león rugiente. El enemigo le estaba diciendo que él nunca iba a ser nadie, que él no valía nada, estaba robándole la identidad que el Señor le había dado. Sin embargo, Dios a nosotros nos da un mensaje diferente. En cuanto a la identidad, ¿qué te dice? Tú eres valioso para mí. Tú vales la vida de mi hijo. Tú eres alguien. Tú perteneces a este lugar. Yo planeé que tú llegaras desde antes de la fundación del mundo. Yo planeé tu existencia. Tú no eres un error. Eso nos dice el Señor. En cuanto al destino, ¿qué nos dice? Tú tienes un gran propósito en esta tierra. No solamente que tienes ese propósito, sino que yo te equipé, dice el Señor, para que lo alcances. Y en cuanto a eso, padres, yo les animo a que motiven a sus hijos a soñar con cosas grandes, a creer que Dios es grande, todopoderoso, y puede llevarlos más allá de lo que ustedes puedan soñar o imaginar, mucho más allá. Suelten palabra de bendición sobre sus hijos, como lo hizo el Señor con Abraham. En ese momento era Abraham. En Génesis 12, versículos 1 al 3, vamos a leer en la Reina Valera del 60. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué le estaba dando el Señor a Abraham y a todos nosotros? Bendición. Bendición. Él estaba prediciendo la venida y el propósito de su Hijo Jesucristo para traer bendición a todas las familias de la tierra. Allí está tu familia, allí están tus hijos. ¿Qué es bendición? Me pregunto. Bendición es recibir, es aceptar, es atribuir un alto valor y considerar a una persona como un éxito. Nuestros hijos son un éxito, nosotros somos un éxito. En hebreo bendecir es Baruch, que significa facultad para prosperar. Entonces podemos ver que la bendición es un mecanismo esencial que Dios usa para impartir en nosotros su mensaje de identidad y destino para nuestras vidas. ¿A través de qué? De la bendición. Y ustedes dirán, bueno, eso lo hace el Señor con nosotros. Y nosotros como padres, ¿cómo lo vamos a hacer? Nosotros como padres tenemos una llave poderosísima para impartir sobre nuestros hijos
bendición, pero también maldición. Les hablaba hace un rato que en la cultura hebrea había momentos especiales en los que se bendecía la vida de los hijos y se habla de la bendición sacerdotal. Esos fueron tiempos que Dios utilizó para impartir un mensaje poderoso de identidad y destino en la vida de las personas que Él había destinado para usarlas en su obra. ¿Cómo lo hacían? A través de leyes, la misma ley lo estableció, ceremonias culturales, hábitos, costumbres, de tal manera que generaran un impacto en la vida de una persona. ¿A través de qué? De identidad y destino. Nosotros como padres somos responsables de cuidar a nuestros hijos. Somos quienes los rodean de un muro de protección. Debemos levantar un muro de protección alrededor de ellos. Procuramos su cuidado y enseñanza durante la niñez. Las madres, durante esa etapa de la vida, jugamos un papel muy importante porque la relación del hijo con la madre es muy cercana. Cuando son bebés, nosotros los amamantamos y empezamos a enseñarles. No quiere decir que el padre no haga nada, él juega un papel muy importante, pero la relación con la madre pareciera ser más estrecha. Pero cuando llega la pubertad, el papel del padre toma un lugar preponderante, porque el padre se convierte como en la voz de Dios para encaminar a ese muchacho que está empezando a preguntarse cosas, hacia dónde debe ir para llegar bien a su vida adulta. ¿A través de qué? Los padres son responsables de impartir identidad de género a sus hijos. Tú eres un varón, tú eres una mujer, el valor que ellos tienen con su género. Y también, como les hablaba, si nos hemos dado a la tarea de orar y buscar descubrir y encontrar el propósito de Dios en la vida de ellos, encaminarlos a ese propósito. De ejemplos de bendición de padres a hijos, encontramos muchas en la Biblia. Tenemos la bendición que Isaac le dio a Jacob, pero yo quiero hablar de una muy especial, algunas muy especiales. Para hablar de esos momentos especiales en los que nosotros podemos empezar a impartir bendición, identidad y destino en la vida de nuestros hijos. Leamos en el libro de Lucas capítulo 1, versos 13 al 17. Versos 15 al 17. Aquí estaba hablándole el ángel a Zacarías acerca de Juan. Dice, porque será grande delante de Dios. Ya le estaba hablando a su padre del propósito que tenía el Señor con la vida de Juan. Le da algunas indicaciones. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué creen ustedes que hicieron Zacarías y Elizabeth durante la vida de Juan? Ya ellos tenían plenamente claro cuál era el propósito del Señor en la vida de Juan. Ahora veamos el ejemplo del Señor Jesús en Lucas capítulo 1, versos 31 al 33, cuando el ángel le anuncia a María. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Observen, aquí me voy a detener un poco, llamarás. Si ustedes observan a lo largo de la palabra, el significado del nombre, cuando nosotros pensamos cómo vamos a llamar a nuestros hijos, qué significa el nombre de nuestros hijos, pensamos en eso.
Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esta vez la revelación la recibió la madre del propósito de Jesús en la tierra. Observamos aquí que Dios revela el propósito en la vida de los padres. Pero también podemos observar en la vida de Jesús que su padre le dio palabras de afirmación. Su padre manifestó públicamente el amor por su hijo y su contentamiento con su hijo. Si vamos al libro de Mateo en el capítulo 3, versos 16 al 17, vamos a leer en el verso 17, allí se trata sobre el bautismo de Jesús. El verso 17 que dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y yo me pregunto, ¿necesitaba el Señor Jesús, que tenía una estrecha relación con su Padre, esas palabras de afirmación? Yo creo que sí. Luego en el libro de Marcos capítulo 9, cuando se narra la transfiguración del Señor delante de Jacobo, Pedro y Juan, en el verso 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Padres, madres, ¿cuántas veces le expresan amor a sus hijos con palabras? Yo recuerdo que cuando empecé a motivarme a expresar con palabras el amor hacia mis hijos, una vez le mandé un mensaje, no recuerdo si era de texto o de WhatsApp, pienso que era de texto porque hace ya mucho tiempo, al celular a uno de ellos, algo como que te amo, tú eres importante. Y al rato me devuelve una llamada y me dice, mami, ¿qué pasó? Yo le dije, nada, hijo, solo quería decirte que te amo. ¿Qué quiere decir eso? Tal vez no se lo estaba expresando con la frecuencia que debía hacerlo. Por eso les decía que hemos venido en un proceso. Nosotros somos una familia unos padres que hemos amado a nuestros hijos, pero que hemos cometido errores. Hemos tenido que llorar con ellos. Hemos tenido que pedirles perdón. Hemos tenido que abrazarnos como familia e ir delante del Señor a buscar dirección. Y el Señor nos ha bendecido y nos ha enseñado que debemos expresarle a ellos lo que valen, lo que son y lo que significan para nosotros. Si el Señor hizo una obra maravillosa y perfecta en cada uno de nosotros y estaba cuidando esa obra maravillosa mientras estaba en el vientre, aún desde el momento en que fue concebida, una obra maravillosa. Madres, ¿ustedes alguna vez han pensado lo privilegiadas que somos para que el Señor hubiese depositado esa obra maravillosa dentro de nosotros? ¿Alguna vez ustedes han tomado un tiempo para decirle a su hijo, a su hija, fue un privilegio para mí llevarte dentro de mi vientre? Fue un honor, ha sido un honor para mí llevarte dentro de mí. O padres, decirle a sus hijos, es un privilegio que el Señor me haya entregado uno de sus tesoros para mi cuidado. Esas palabras son necesarias en la vida de nuestros hijos. Ellos necesitan escucharlo. Ellos necesitan ser bendecidos por su padre. Ellos necesitan recibir bendición familiar. Esa bendición familiar incluye varios aspectos. Primero, un toque significativo, esa cercanía, esa expresión de afecto entre padres e hijos, un mensaje hablado,
dándole todo lo que necesitan, no es la única manera de decir te amo. Ellos necesitan escucharlo. Atribuir un alto valor a aquel que está siendo bendecido, el mismo valor que Dios le da. No tenemos que darle menos. Visualizar un futuro especial para aquel que está siendo bendecido, lo que el Señor nos revela cuando nosotros le preguntamos, ¿para qué trajiste a este muchacho, a esta muchacha? ¿Para qué lo trajiste? ¿Qué quieres hacer con él? ¿Cómo puedo yo ayudarte en eso? Y un compromiso activo para completar la bendición. Nosotros como padres, pensando que es importante ciertas etapas en la vida de nuestros hijos, hemos tomado ciertas costumbres. Una de ellas es cuando llegan a cierta edad, hacerles una ceremonia donde su padre le dice, tú eres esto, les recuerda, porque es lo que se le ha venido diciendo, y después de haber orado, imparte una bendición sacerdotal sobre él, para que se encamine hacia el propósito que Dios le ha dado y lo suelta. Ve y cumple ese propósito. Hace poco hablaba con César, que es el segundo de nuestros hijos, que está fuera del país, está sirviéndole al Señor. Desde que César estaba pequeño, nosotros lo entregamos al Señor. Y el Señor nos ha ido mostrando hacia dónde lo quería llevar. La ceremonia de bendición a él se la hicimos en el año 2012. Él salió del país a hacer su obra misionera, a entrenarse y a trabajar para el Señor. Y hace poco hablando con él me dice, 4 años después, casi 4 años, me dice, madre, quiero decirte hoy que cada vez pienso más en la bendición que mi padre me dio. Y me gozo en el Señor de cómo Dios ha ido cumpliendo esa bendición. Y no dejo de pensar en ese día. Es un impacto grande en la vida de nuestros hijos. Y hemos hablado de bendecir, bendecir y bendecir, pero vemos que la vida de jóvenes hoy día pareciera no tener sentido. Y aún de jóvenes no, de muchos adultos. Hay personas que de 60 años que todavía no saben para qué nacieron. O sea que el no bendecir tiene sus consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Vergüenza, te quita la dignidad, te dice que tú no vales nada, que tú no tienes dones, que no tienes talentos, que los demás son mejores que tú. El temor, la inseguridad, idolatría, la falta de perdón. Hay muchos muchachos que guardan en su corazón enojo contra sus padres. Necesitamos tomar tiempos de reflexión familiar para que nuestros hijos abran su corazón y nos muestre el Señor en qué los hemos herido, en qué momento nosotros soltamos sobre ellos palabras que les robaron la identidad a nuestros hijos, palabras que les restaron el valor que Dios le dio cuando pensó en ellos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres? Volvemos a nuestra primera porción bíblica. Volver a las sendas antiguas y preguntarle al Señor cuál es el camino que Él ha trazado para nuestros hijos y aún para nosotros. Nunca es tarde, siempre es un buen momento. Me gustaría que si aquí hay familias, padres con sus hijos, pudieran juntarse por un momento. Vamos a ponernos de pie
y si es posible que puedan juntarse como familia o la pareja, hijos, busquen a sus padres. Vamos a cerrar nuestros ojos y yo les invito a hacer una pequeña oración. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padres, por favor repitan conmigo si el Señor te ha hablado en este día. Padre Celestial, te confesamos que no hemos caminado en tus sendas antiguas. Le hemos permitido al enemigo derrumbar los muros de protección que nos diste. Te pedimos que nos des una revelación mayor sobre tus sendas para caminar por ellas. Restablece tus medidas protectoras en mi familia, Señor. Imparte tu mensaje de identidad y destino sobre mi vida y ayúdame a impartirla a mis hijos. Sánales y restáurales si los he herido inadvertidamente, maldiciendo su identidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo quería decirles algo muy especial, especialmente a los padres primero, y algo que yo sentía en mi corazón antes de que mi mamá compartiera esta hermosa palabra, era que yo le decía a ella que ustedes no tienen ni idea de cuán importantes son ustedes para la vida de sus hijos. Y muchas cosas, las cosas que ustedes les dicen, cómo ustedes los crían y los cuidan, eso afecta mucho en la vida de sus hijos. Y es una bendición escuchar de los padres. Es como aprender a cómo criar a nuestros hijos, a cómo mantenerlos en el camino del Señor. Pero también sería una bendición de escuchar de un hijo cómo podía yo aportar también y bendecirlos a ustedes para que tengan una idea de cómo criar a sus hijos en el camino del Señor. Y algo muy importante que yo quería decirles hoy es que no dejen que sus hijos busquen la identidad en otras partes. No dejen que sus hijos vayan afuera y busquen la identidad con sus amigos o busquen la identidad en fiestas o en otras partes. Porque la identidad se la tienen que dar ustedes. Esa identidad que Dios puso en su corazón. Ustedes tienen que ser el canal para sus vidas. Siempre tienen que estar pendientes. No dejen que ellos vayan a otros lugares y reciban esas artimañas que tiene el enemigo y empiezan a decirle mentiras a sus mentes y a sus corazones. Es muy importante que ustedes siempre estén ahí. Algunas veces suena molesto para nosotros como hijos tener que escucharlo todo el tiempo, pero aún así sigan intentando, sigan bendiciendo la vida de sus hijos. Es muy importante que cada día ustedes oren por ellos y reprendan esas mentiras que muchas veces ellos escuchan afuera. Y algo que también quería decir es que a los hijos que no esperen mucho de sus padres. Me refiero a la crianza de padre e hijo es algo mutuo, no solamente recibir de nuestros padres o decir que no, ahora yo voy a esperar que mis padres me bendigan o que mis padres hagan todo el trabajo. Nosotros también tenemos que hacer un trabajo para ellos, y es anímenlos a ellos y también abran sus corazones. Hagan que conviertan a sus padres como sus amigos. Yo sé que es algo muy difícil, pero vale la pena intentarlo. Y que cada vez que ustedes se sientan heridos por sus padres, abran su corazón, sean transparentes con ellos y díganles: hoy no me gustó esto que me dijiste, o yo creo que había una manera de decir estas cosas. Esas cosas son de bendición para ellos, porque así como nosotros no somos perfectos, ellos tampoco lo son. Ellos también están en un proceso de aprender y de seguir intentando bendecirlos a ustedes. Así que no tengan miedo,
vayan donde sus padres, siéntanse tranquilos y exprésenle también lo que ustedes sienten. Así las cosas serán mucho mejor. Y lo único que yo quería pedirles como hijo a ustedes también es que tengan mucho cuidado, porque muchas veces cuando yo escuché esta palabra, yo solamente esperaba de mis papás que hicieran todo por mí y que los únicos que tenían errores eran ellos. Y si yo pudiera darle un ejemplo preciso, muchas veces aquí con mi padre, o sea, tuvimos muchos encuentros porque, no lo juzgo por eso, pero muchas veces en los tiempos donde él tenía que afirmarme, él decía cosas como que tienes que mejorar, o sea, no escuchaba muchas veces afirmaciones, sino que escuchaba cosas que él quería para mí del futuro. Y yo siempre esperaba de eso de él, y muchas veces peleamos y discutíamos por eso. Pero un día donde yo me di cuenta en que algunas veces nosotros tenemos que abrir el corazón y ayudarlos a ellos. Abre tu corazón, y yo decidí abrir mi corazón y decirle: pa, yo necesito de ti que me afirmes más. Y yo me siento orgulloso de que tú me quieras muchas cosas de mí para el futuro, pero yo también necesito algunas veces que afirme lo que estoy haciendo bien aquí en el presente. Y gracias a Dios, yo fui una bendición para la vida de él, y él es una bendición para la vida de mí. Y yo hoy felizmente puedo decir que mi papá sigue en ese proceso, y yo también sigo en ese proceso, pero él está ahí intentándolo cada día más, y cada día mejora más. Entonces, era solamente eso, sobre todo a los hijos. No crean que eso es solamente un trabajo de padres. Es muy importante que nosotros también hagamos parte de ese trabajo. Y abran sus corazones, siéntanse tranquilos con ellos, cuéntenles sus problemas, y no dejen que esas cosas que ellos les enseñaron, otras personas las destruyan. Siempre recuerden en sus corazones y en sus mentes las cosas que ellos les enseñan, porque esas son las cosas que vienen de Dios, y esas son las cosas que afirman tu identidad, la identidad como que tú tienes que tener como cristiano, no la identidad que otras personas dicen en la calle o en tu colegio, o incluso algunas veces tus mejores amigos, tu familia. Y solamente quería orar por ustedes para finalizar, y podrían cerrar sus ojos y como padres, mientras yo voy orando, intenten afirmar. Hoy podría ser un buen comienzo de este lindo proceso de afirmar y también de decirles esas cosas que ellos necesitan oír hoy. Y como hijos, siéntanse libres hoy de abrir sus corazones y de decirle: mami, papi, yo quiero decirte esto. O si ellos están haciendo un gran trabajo, afírmenlos también como ustedes, como padres, como hijos a sus padres. Afírmenlos: papá, mamá, usted está haciendo un gran trabajo. Entonces, si podrían cerrar sus ojos en este momento y orar. Señor, este día te queremos dar gracias. Gracias por la gran oportunidad de estar aquí, de aprender más cosas de ti, Señor, y de recibir esa linda palabra. Señor, perdónanos porque algunas veces no actuamos de la manera que debemos actuar y no nos sentimos seguros, pero hoy declaro que cada padre aquí, cada madre va a entregar a sus hijos a ti y va a empezar a hacer un canal para que ellos sigan creciendo, y que cada vez que tú tengas una palabra de afirmación para tus hijos, ellos van a ser el canal, y que cada vez que ellos necesiten de ti, ellos van a estar ahí siendo instrumentos de amor, siendo instrumentos de paciencia, de respeto, y que ellos van a parar de vivir como antes y van a empezar a ser bendición para la vida de sus hijos. Y también nosotros como hijos, yo hoy declaro de que nosotros vamos a abrir nuestros corazones a nuestros padres, de que nos vamos a sentir libres de expresarles las cosas que nosotros sentimos. Y yo declaro que nosotros no nos vamos a dejar engañar por el enemigo con las mentiras que vienen de la sociedad, y que nunca vamos a olvidar las enseñanzas que nuestros padres nos dan. Nunca vamos a olvidar el camino por lo que ellos nos envían, los caminos de bendición, los caminos de amor. Esos caminos nunca se nos van a olvidar. Y yo bendigo la vida de cada padre y cada hijo aquí. Y yo tengo fe de que ustedes van a empezar este lindo proceso con Dios. Y nunca se rindan, sean perseverantes, tengan fe, porque vale la pena. Y desde que hoy ustedes decidan
comenzar este nuevo proceso, les aseguro que la relación entre padre e hijo va a mejorar demasiado. Señor, y todo esto te lo pedimos, Señor. Sigue bendiciendo la vida de cada familia aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.